Hola hermano, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentre cada uno bien ahí en su casa. Vamos a iniciar el mensaje de esta tarde, culto de oración, y espero que se encuentre muy bien, animado, con deseos y ganas de escuchar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Bien, estoy muy contento porque a pesar de la pandemia, de todo lo que nos encontramos, de las restricciones que hay, hemos podido tener una gran materia la semana pasada de evangelismo y discipulado. Y agradecer porque hubo un gran número de hermanos que pudieron venir y presenciar la materia. Espero que haya podido servir mucho para la iglesia y que esto nos haya motivado a los que pudieron participar de la clase a salir a ser discípulos y a predicar el evangelio. Bien, le animo a aquellos que sientan el deseo en su corazón de prepararse, de querer aprender más de las Escrituras, poder acercarse a mí, ¿cierto? A Pastor Felipe también. Y la invitación está abierta para aquellos que quieran aprender del seminario. Bien, espero que se encuentren en su casa ya. Vamos a comenzar el culto de este día martes. Y hermano, espero que también podamos estar sincronizados con la iglesia local, en cuanto a la cadena de oración, en cuanto a los ayunos, que podamos estar activos. Bien, yo siempre les digo, hermano, que una de las cosas que debemos cuidar es de no alejarnos de la iglesia, bien, de no comenzar a enfriarnos y apartarnos de las actividades que la iglesia tiene. Si la iglesia sigue funcionando, si en la iglesia hay actividades, entonces usted también siga participando de todo lo que la iglesia hace. Manténgase activo, manténgase desarrollando los talentos, dones que Dios le ha dado. Tenga cuidado con enfriarse, con apartarse, porque esto no le va a hacer bien para su vida, para su crecimiento espiritual. Bien, vamos a orar, vamos también a aprovechar de orar. Yo le ruego ahí que usted pueda recordar todas aquellas peticiones que hay. Hay bastantes peticiones o bastantes cosas por las que tenemos que estar orando. Y le animo, hermano, que hoy martes, como culto de oración, usted traiga a la memoria todas aquellas peticiones para que luego usted pueda estar orando por ellas. Bien, vamos a orar y ya vamos a ir al mensaje de esta tarde. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos poder escuchar hoy tu palabra. Señor, oro que nuestros corazones puedan estar blandos, abiertos, que haya una disposición en nuestro corazón para poder aprender, Señor, lo que usted tiene que enseñarnos. Bendiga a su iglesia, a cada uno de mis hermanos que está escuchando. Ayúdanos, Señor, a poder entender con claridad lo que usted quiere enseñarnos, Señor. Padre, pedimos por todos aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, en sus dificultades, en sus tribulaciones y pruebas, Señor. Usted pueda estar consolándonos, Señor, fortaleciendo, Señor, nuestras vidas para seguir adelante, Señor. Bendiga a su iglesia, Padre, oro. Y agradecido, Padre, porque igual podemos tener un culto más. Agradecido porque el domingo pudimos tener cena del Señor. Porque también hemos podido aprender, Padre, más de su palabra sobre el evangelismo, sobre el discipulado, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos el día de hoy a aprender sobre una historia que se encuentra en el libro de Números. Bien, vamos a estudiar esta historia y vamos a ver varias cosas que son interesantes, pero sobre todo algo muy aplicativo para nuestra propia vida. En el libro de Números, capítulo 21, nosotros nos encontramos con el pueblo de Israel. Bien, y este pueblo de Israel, que ya estaba en el desierto, estaba dando vuelta en el desierto, lamentablemente el pueblo de Israel, en todo lo que fue el proceso de salir de la tierra de Egipto y rumbo hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, nosotros nos encontramos con un pueblo demasiado duro de servir, demasiado rebelde, demasiado problemático. Y en esta historia que nosotros vamos a leer,
nos damos cuenta que una y otra vez el pueblo de Dios lamentablemente se quejó contra el Señor, lamentablemente habló cosas que no debía hablar y como consecuencia vino un castigo para sus vidas. Damos lectura del versículo 4 hasta el versículo 9 del capítulo 21 del libro de Números y dice: Después partieron al monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene el fastidio de este pan tan liviano? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Creo que, hermano, podamos ver lo primero que le ocurrió a este pueblo. Dice el versículo 4 que el pueblo se desanimó. Es lo primero que vemos en el relato de esta historia. Un pueblo totalmente desanimado. Bien, pero luego de que vemos a un pueblo desanimado, vemos que automáticamente este desánimo que había en el pueblo lo llevó a cuestionar lo que Dios estaba haciendo por medio de la vida de Moisés. Bueno, fíjate algo. El desánimo llevó a cuestionar al pueblo. Cuestionó al Señor y cuestionó a Moisés, que era el siervo de Dios. Ahora, es lamentable ver, hermano, cómo lo que provoca el desánimo. Porque yo no entiendo cómo este pueblo hablaba o cuestionaba al Señor después de ver todo lo que Dios había hecho con sus enemigos, de ver todos aquellos milagros que Dios estaba haciendo en sus vidas. Hermano, no cualquiera sale de la mañana de su carpa y hay un pan preparado para ti, ¿cierto? No, ¿cuándo has visto tú que aparezca un pan de la nada? ¿Quién había visto 10 plagas o el mar rojo abrirse? Sin embargo, ellos, a pesar de todo lo que habían visto, su desánimo causaba que ellos cuestionaban al Señor y a su siervo Moisés. Pero luego de cuestionar al Señor y lo que Dios estaba haciendo por medio de la vida de Moisés en el pueblo de Israel, nosotros vemos también una ingratitud en el corazón de ellos. Y la ingratitud que nosotros vemos es hacia lo que Dios estaba dando. Fíjate lo que dice. Dice en el versículo 5, la segunda parte: Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vemos que el pueblo comenzó ya a estar mal agradecido con las cosas que Dios le daba y empezó a quejarse también de las bendiciones del Señor. El maná era una bendición del Señor, pero ellos estaban, dicen, fastidiados de las bendiciones del Señor. No hay pan, no hay agua. Y es así, hermano, como eso no solamente nosotros lo vemos en el pueblo de Israel. Si bien nosotros podemos leer estas historias, y obvio está relatado lo que hacía Israel, pero esto es una realidad en todo el mundo, en la vida de cada persona. Hermano, si somos bien honestos y nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, muchas veces uno se ve reflejado,
porque uno actúa y hace lo mismo que ese pueblo hacía. Y a veces lo hacemos con actitudes, con palabras, con reacciones, con muchas cosas lo hacemos. Pero a veces somos igual que este pueblo de Israel. A veces comienza el desánimo en nuestra vida, comenzamos a cuestionar, comenzamos de alguna forma a quejarnos contra el Señor y luego también comienza una ingratitud en nuestro corazón hacia todo aquello que Dios nos ha dado. Por consiguiente, hermano, producto de esto, de lo que Israel, el pueblo, estaba haciendo, Dios trajo castigo sobre su vida. Y el castigo que Dios trae sobre la vida de este pueblo, sobre estos hombres, fue que comenzaron a aparecer serpientes y comenzaron a morderlos. Fue la forma que Dios castigó al pueblo de Israel. Este pueblo, ¿cierto? Vemos el relato, al ver que estaba siendo mordido y que muchos de ellos estaban muriendo por la picadura de la serpiente o porque lo estaban mordiendo, automáticamente recurrieron ¿a quién? A Moisés, como siempre. Después del castigo, después de la desgracia que les ocurría, ellos iban corriendo a Moisés para que Moisés intercediera por ellos. Ahora, es interesante notar un detalle aquí que siempre cuestionaban a Moisés, siempre hablaban mal de Moisés, pero cuando necesitaban ayuda, iban corriendo donde Moisés. Es un detalle interesante de notar. Y fíjate, hermano, que Moisés ora al Señor, ora y le presenta la causa al Señor para que ver qué iba a hacer Dios con este pueblo. Y hermano, lo que aquí yo veo es que Dios podía haber llegado y haber sanado de inmediato a su pueblo. Podía haber llegado y haberlo sanado. Dios podía haber dicho desaparezcan serpientes y haber alejado a todas las serpientes. Sin embargo, Dios va a hacer algo que de alguna forma va a involucrar que los israelitas ejerzan fe. Y es que Dios manda a Moisés a construir una serpiente de bronce. Moisés va a construir una serpiente de bronce y la va a dejar puesta, ¿cierto?, en alto, en un altar. Entonces, dice la Biblia que Moisés le dice, que Dios le dice a Moisés, diles, cualquiera que sea mordido por esta serpiente va a ir y va a mirar a aquella serpiente y el hombre o la mujer que haya sido mordida será sana. Entonces, de alguna forma, ellos tenían que tener fe en que la serpiente que Moisés estaba haciendo de verdad iba a poder sanarles. Ahora, no era la serpiente, era el poder de Dios que los iba a sanar, pero ellos tenían que ir y mirar aquella serpiente que Moisés estaba construyendo. Y Dios iba a utilizar este método para que ellos pudieran ser sanados. Yo me imagino que como siempre, como en todos lugares, hubo gente terca, orgullosa, que terminó muriendo y perdiendo la vida diciendo, yo no voy a creer en esa serpiente que Moisés va a hacer. ¿Qué me va a hacer si miro para allá? No dice eso la Biblia. Yo me imagino porque el ser humano siempre es así. Sin embargo, aquellos que creyeran en lo que Dios le había dicho a Moisés y fueran a la serpiente y la miraran, iban a ser sanos de aquel castigo que Dios había traído por haber desanimado, por haber cuestionado, quejándose y por haber sido ingratos con las bendiciones que Dios les había dado. Ahora, debemos entender, y el pueblo tenía que entender, cosa que después vamos a ver que no lo entendió, es que la serpiente no tenía poderes mágicos. La serpiente no tenía nada especial, era una serpiente de bronce como cualquiera puede hacer una serpiente de bronce. En esa oportunidad iban a ser sanos, es porque Dios iba a sanarles, es porque Dios estaba ahí con Moisés y Dios iba a sanar cuando alguien mirara a la serpiente. Nosotros debemos entender que Dios utiliza o trabaja de formas diferentes, pero es Dios finalmente por detrás quien está obrando o haciendo el milagro. Nosotros vemos un ejemplo, Sansón tenía poder y fuerza, pero era Dios, no era su pelo.
Aquel, cierto, que no logra ver la mano de Dios, dice, oh, el pelo largo le traía el poder. No era el pelo, era Dios. Era Dios quien iba a sanarlo por detrás de la serpiente. El problema es que el ser humano siempre ha tenido un corazón idólatra. Un corazón idólatra. Le gusta adorar aquellas cosas antes que al Creador. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Romanos. Estos hombres, este pueblo, estas personas han dado honra, han adorado a cosas creadas antes que el Creador. Bien, no es el sol, ¿cierto?, que nos da su calor, es Dios, es Dios. Sin Dios no existiera el sol, porque Él lo creó. Quiero que pueda entender esto bien. Entonces, el hombre ha sido siempre por naturaleza un ser idólatra, que todo lo quiere idolatrar y poner en alto, y olvidarse del dador, del creador. Y lamentablemente con esta serpiente ocurrió lo mismo. Esta serpiente quedó ahí en el pueblo de Israel y pasaron las generaciones y el pueblo estaba quemando incienso a la serpiente. Ya tenían la serpiente ahí en un altar y le quemaban incienso como que si la serpiente era especial, como que si la serpiente era milagrosa o como si la serpiente podía hacer cosas. Y no era así. De hecho, nosotros vemos en la Biblia un rey que termina destruyendo esta serpiente. Mira, acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4 dice: y quitó los lugares altos, hablando del reinado de Ezequías. Versículo 4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Fíjate esto, hermano, los hijos de Israel luego comenzaron a quemarle incienso, a adorar o caer en lo que es la idolatría. Y este rey Ezequías la destruyó, la hizo pedazo. Bien, ahora, ¿sabes cuál es el verdadero problema, hermanos? Y es lo que quiero llegar en cuanto al mensaje. El verdadero problema es que nosotros dejamos de mirar al Señor. Ese es el verdadero problema. Cada vez que vemos estas malas actitudes en el pueblo de Israel, de desánimo, de quejas, de ingratitud en su corazón, es porque el pueblo había dejado de mirar al Señor. Y eso también ocurre muchas veces en nuestra vida. Todo comienza a ocurrir, quejas, decepciones, desánimos, problemas, cuando dejamos de mirar realmente al Señor. Y sabes, hermano, Dios va a dejar que pasen cosas, o Dios va a traer castigo y va a provocar cosas, con un objetivo, con un fin, de que nosotros volvamos a mirarle a Él. Sí, hermano, Dios trajo castigo sobre Israel, pero ¿qué quería lograr Dios? Que el pueblo volviera a mirarle a Él, que el pueblo entendiera que Él era la solución, que el pueblo entendiera que Él era la salida, que el pueblo entendiera que tenían que tener sus ojos, tenían que mirarlo a Él. Y muchas veces nosotros, hermano, estamos igual que este pueblo y comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida y Dios comienza a dejar que nos pasen cosas y Dios comienza a provocar cosas y Dios trae castigos también. ¿Con qué fin? Que nosotros podamos volver a mirarlo a Él. Dios quiere llamar nuestra atención. Cuando uno está descarriado, hermano, empezamos a pegarnos porrazos. Y cada uno de esos porrazos, de alguna forma, nos hacen comenzar a reflexionar, comenzar a meditar y vamos, ¿cierto? O empiezan a aparecer esos deseos de volvernos al Señor. Y fue lo que estas mordeduras de serpiente provocaron en el pueblo. Moisés, hemos pecado. Necesitamos que el Señor nos sane. Y Moisés viene y dice, bueno, vayan a mirar esa serpiente. Cuando esa serpiente la miren, van a ser sanos. Pero recuerden, es Dios quien les va a sanar.
Ustedes solamente tienen que mirar la serpiente. Entonces, hermano, una de las cosas que ocurre en nuestra vida cuando dejamos de mirar al Señor, porque es el verdadero problema, hermano, dejar de mirar al Señor, van a ocurrir cosas para que nosotros volvamos a poner nuestra mirada en Él. Cuando nosotros volvemos, hermano, la historia de los mineros, por ejemplo, cuando hubo este derrumbe en las mineras, y estos hombres quedaron atrapados abajo por muchos días. Y estos hombres, ellos estaban vivos abajo, sabían que estaban enterrados, no sabían a cuántos metros, pero sabían que estaban enterrados bajo tierra. ¿Saben lo que ellos todos los días de alguna forma estaban esperando o hacían? Miraban hacia arriba, esperando que llegara ayuda, que de arriba vinieran a rescatarlos. Es lo único que ellos esperaban, que vinieran personas de arriba o que llegara alguien de arriba y pudiera rescatarlos. ¿Sabes, hermano, una de las cosas buenas que hay cuando uno está en el pozo? Es que cuando uno está en un pozo, hermano, lo único que te queda por hacer es mirar hacia arriba. Si uno cae a un hoyo bien grande, uno espera y mira hacia arriba y pide ayuda para que te puedan sacar, rescatar. Y sabes que, hermano, muchas veces Dios nos tira a un pozo para que nosotros aprendamos y digamos: Señor, necesito ayuda. Necesito ayuda, necesito que tú me ayudes. Cuando nosotros, hermanos, nos desanimamos, comienzan a ocurrir muchas cosas en nuestra vida, pero cada una de estas cosas quitan nuestra mirada del Señor. Y luego Dios tiene que permitir que pasen todas estas cosas en nuestra vida. En el caso del pueblo, que los picaran serpiente. En el caso de nosotros, diferentes cosas, pero con el objetivo de que nosotros debamos mirarlo de nuevo a Él. Por eso, hermano, que el mensaje de hoy es: cuidado con quitar tus ojos del Señor. Cuidado con quitar tu mirada del Señor. Cuidado con comenzar a mirar otras cosas que no sea el Señor. ¿Y sabe por qué digo cuidado? Porque Dios permitirá que pasen y ocurran cosas, y quizás van a ser dolorosas, pero con el fin de que nosotros volvamos a mirarle a Él. Jesús tomó como ejemplo esta serpiente también. Si usted lee conmigo en Juan capítulo 3, el Señor Jesús también tomó como ejemplo cuando estaba hablando con Nicodemo. Y el versículo 14 y 15 de Juan capítulo 3 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, hermano, que la solución es poner nuestros ojos en el Señor. Esa es la solución a todo, esa es la respuesta a todos nuestros problemas. Poner los ojos en el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema grave de la humanidad? Que aquellos que no pongan sus ojos en Jesucristo se pierden eternamente. Pero nosotros los cristianos, que hemos puesto nuestros ojos en el Señor, a medida que pasa el tiempo, comenzamos a quitar los ojos del Señor. Comenzamos a quitarlos. Porque todo cristiano ha puesto sus ojos en el Señor, por eso es cristiano. Pero a medida que pasa el tiempo, sin darnos cuenta, comenzamos a quitarle los ojos a Él. No nos damos ni cuenta, hermano, y ya no estamos mirando al Señor. Ya estamos mirando otras cosas. Y este es el grave problema que ocurre. Y comenzamos a hacer lo mismo que el Señor, que Israel, perdón. Israel ya no se acordaba de las plagas que Dios trajo a Egipto. Israel ya no se acordaba ni agradecía por el maná. Israel no se acordaba que Dios había abierto el mar. No. Israel sacó sus ojos del Señor y comenzó su declive. Y así es como nosotros comenzamos con desánimos, comenzamos a enfriarnos, comenzamos a apartarnos, comenzamos a alejarnos, pero todo fue porque hemos quitado nuestros ojos del Señor. Y Dios tiene que apretarnos, hermano. Bien,
Ahí te has dado cuenta, hermano, cuando un niño o tu hijo pequeño te dice, mírame, y no te mira, mírame, y no te mira, y no te hace caso, y no te quiere prestar atención, uno tiene que incluso ir para allá, becarlo, mírame. Tiene que mirarme, ¿cierto? Cuando te hablo, mírame. Uno tiene que apretarlo, ¿cierto? Asimismo, Dios tiene que apretarnos cuando nosotros no queremos mirarle, cuando somos desobedientes y no queremos mirar al Señor. Ahora, el libro de los Hebreos es claro en el capítulo 4, Hebreos capítulo 12, perdón, versículo 4 dice el Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice, porque aún, versículo 2, perdón, Hebreos 12, 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, la Biblia es clara, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es el autor y el consumador de la fe? Entonces, hermano, nosotros no podemos perder de vista al Señor. No podemos perderlo de vista por ningún motivo. Porque cuando perdemos de vista al Señor, automáticamente va a ocurrir algo: desánimo. Una persona desanimada es una persona que ha quitado sus ojos del Señor. Y como está desanimada, está propensa a comenzar a quejarse del Señor. Y cuando comenzamos a quejarnos del Señor, también comenzamos a tener un corazón ingrato. No agradecemos todas las bendiciones y todo aquello que Dios hace. Por eso Hebreos es claro, debemos correr, debemos vivir cada día con nuestros ojos puestos en el Señor Jesús. Este pueblo de Israel, hermano, una y otra vez quitaba sus ojos de sobre Dios. Y usted va a darse cuenta si lee el Pentateuco, cómo Dios tuvo que una y otra vez castigarlos para que ellos pudieran volver a poner sus ojos en el Señor. A veces, hermanos, reclamamos y nos quejamos y decimos, ¿por qué es que me pasan tantas cosas? Quizás es porque Dios quiere que vuelvas a mirarlo a Él. ¿Por qué estoy pasando por esto? Quizás es porque has sacado tus ojos delante del Señor. Hermano, hay una historia en los evangelios que nosotros podemos ver como ejemplo muy bien reflejado lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 12, 2. Pedro fue el único que caminó sobre el mar, ¿cierto? Cuando los apóstoles estaban en la barca y vieron al Señor viniendo sobre las aguas, caminando sobre el mar, ellos se asombraron y quedaron también asustados. Pero Pedro, ¿cierto? Siempre como que resaltaba un poco sobre los otros, dijo, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, bueno, Pedro, ven, camina sobre el mar, ven. Y el Pedro hizo lo que otro ser humano no ha podido hacer. Su fe, sus ojos puestos en el Señor, viendo cómo el Señor venía caminando sobre las aguas, lo llevó a él a también poder caminar sobre las aguas. Hermano, a veces cuestionamos a Pedro, a veces tomamos, ¿cierto?, a Pedro como un hombre de poca fe porque el Señor se lo dijo, pero sin embargo Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pedro pudo dar unos pasos sobre el mar. Pedro sabe lo que es caminar y no hundirse sobre el mar. Desafiar, ¿cierto?, esto que nosotros no podemos hacer, nos hundiríamos. Pedro pudo hacerlo. Pero Pedro pudo hacerlo porque el Señor estaba enfrente de él y porque él tenía sus ojos puestos en el Señor. Y él iba caminando sobre el mar, hacia donde estaba Jesús. Pero de pronto, ¿qué ocurre? Hubo una tempestad, comenzaron el mar a moverse, habían olas, ¿cierto? Y me imagino que era como era de noche, ¿cierto? Uno estará de la noche en el mar y uno se ve como, ¿cierto?, se levantan las olas, pueden haber truenos, no sé, un montón de cosas. Pedro automáticamente sacó sus ojos de la persona de Jesús. Dejó de mirarlo y empezó a mirar
todo aquello que estaba a su alrededor, las olas, el viento, ¿cierto? El mar, todo. Y de repente, imagino, vio que estaba parado sobre el mar y comenzó a hundirse. Él comenzó a hundirse, hermano, no por las olas, no porque el agua, porque no estaba parado sobre cemento. Él comenzó a hundirse porque él quitó sus ojos de la vida de la persona de Jesús. Por eso comenzó a hundirse. Si él hubiese seguido caminando con sus ojos puestos en Jesús, él hubiese llegado hasta donde estaba el Señor. Pero lamentablemente sacó sus ojos del Señor y comenzó a hundirse. Pero ¿saben lo bueno fue? Que cuando él se estaba hundiendo, ¿saben lo que él dijo? Señor, sálvame. Él buscó automáticamente al Señor. Y te das cuenta que cuando nosotros sacamos los ojos de nuestro Jesús, automáticamente vienen problemas a nuestra vida. Automáticamente nos enfrentamos a tormentas. Y estas tormentas de pronto son buenas, porque nos hacen volver al Señor. Son buenas por eso. Si Pedro no se ahoga, si Pedro saca sus ojos del Señor y sigue caminando, él piensa que puede caminar él sobre el mar. Él podría haber dicho, mira, ya no miro a Jesús y puedo hacer lo que yo quiera. Pero el sacar los ojos de Jesús y hundirse le enseña a él, sin el Señor no puedo hacer nada. Lo necesito a Él, necesito mirarlo a Él para poder caminar sobre el mar. Él es el que me permite caminar sobre el mar, no soy yo. Entonces Pedro, cuando quita sus ojos y se empieza a hundir, Pedro reacciona, Señor, sálvame. Y es lo que muchos cristianos no entendemos. Hemos puesto nuestros ojos en el Señor y Dios nos ha bendecido grande, Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado talentos, nos ha capacitado para esta vida. Y cuando quitamos los ojos del Señor, empezamos a pensar que nosotros podemos solo. Y es una mentira. Y luego tiene que venir, entonces, que empecemos a decaer para recordar y decir, no era yo, era el Señor. Y ahora que estoy mal, necesito volver a poner los ojos en Él. Y sabes, hermano, Jesús como siempre está ahí para estirarnos la mano y decirnos, ¿cierto? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro, ¿por qué dudaste? Pero en otra palabra, Pedro, ¿por qué comenzaste a mirar otras cosas y dejaste de mirarme a mí? Lamentablemente, muchos cristianos quedan en la carrera a medio camino, quedan botados en el camino. Muchos cristianos se estancan y no crecen más espiritualmente. Muchos cristianos están perdidos en el mundo. Muchos cristianos están débiles en la fe, pero es porque hemos dejado de mirar al Señor Jesús. Es porque hemos sacado nuestros ojos de lo que es el Señor, de la persona de Cristo. Hermano, y solamente quiero hacerte reflexionar un momento y decirte, ten cuidado con sacar tus ojos del Señor. Una vez que nosotros hemos puesto nuestra mirada en el Señor, no debemos quitarla nunca más. No debemos quitarla nunca más, hermano. ¿Bien? Y recuerda, si nosotros quitamos los ojos del Señor, es de esperar que comiencen a ocurrir cosas en nuestra vida. Cosas que a lo mejor vamos a lamentar, cosas que a lo mejor no queremos que pasen, pero son necesarias para que volvamos a mirarlo a Él. Y si no quieres que pasen estas cosas, entonces no quitemos nuestros ojos del Señor. Dios hizo que Israel tuviera que ser mordido por serpiente para que volviera a mirarlo a Él. Y así es, hermano. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo dice, puesto los ojos en el Señor Jesús. Este ha sido el mensaje de esta tarde, hermano, y te animo que puedas, por un momento, reflexionar en tu vida y decir, Señor, perdóneme si yo he quitado mis ojos de usted. Perdóneme si estoy viviendo y no lo estoy mirando a usted. Perdóneme, Señor, porque me he autoengañado pensando que yo puedo solo.
Y esto me permite ver que necesito de ti. Que tarde o temprano, si yo sigo viviendo pensando que yo puedo sin mirarlo a usted, voy a caer en un pozo. Y en ese pozo vas a estar obligado a mirar hacia arriba y decir, Señor, ayúdame. Pero antes de caer al pozo, ¿qué es más sabio? No quitar los ojos de la persona de Jesús. Entender que sin Él nada podemos hacer, que en todo, lo necesitamos a Él. Nuestros ojos, nuestra vista, todos los días, cada minuto, necesitan estar puestos en todo lo que es Dios, su obra en la cruz, lo que Él hace cada minuto por mí. Te invito a que podamos orar, hermano, podamos reflexionar por un momento, puedas orar y conversar con el Señor. Y dile, Señor, quiero vivir, permíteme, ayúdame a jamás quitar mis ojos de usted. No quiero mirar otras cosas, no quiero mirar el mundo, los afanes, las preocupaciones, las tormentas que puedan venir. Señor, no quiero ser arrastrado por todas las tentaciones que hay. Solamente quiero vivir mi vida mirándola a usted, siguiéndola a usted. Como dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en el Señor Jesús. Vamos a orar, vamos a terminar el culto y recuerda, hermano, esté orando por todas las peticiones que tiene la iglesia. Manténgase firme, manténgase sirviendo al Señor en la iglesia. Comienza a participar de los ministerios, con los ojos puestos en el Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos permite poder estudiar su palabra. Señor, ayúdanos cada día, Señor, poder vivir, Señor, con nuestros ojos puestos en usted. Perdónanos porque los afanes de este siglo, las tentaciones, los problemas, las tormentas que hay, Señor, cada día en nuestra vida, de alguna forma a veces nos alejamos de usted, Señor, y quitamos nuestra mirada de usted. Señor, ayude que eso no ocurra en nuestra vida, Señor. Que cada uno de nosotros podamos estar firmes, Señor, en esta carrera, Señor, con los ojos puestos en usted. Agradecemos por este culto porque podemos aprender de su palabra. Oramos, Señor, que usted pueda bendecir su iglesia y a cada uno de mis hermanos, Señor. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo, hermanos. Dios les bendiga. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Bien, nos vemos el domingo. Bendiciones.